Vamos a hablar de los músculos extrínsecos del dorso. ¿Listo? Vamos a decir que los músculos del dorso se dividen en dos grandes grupos. Unos que se llaman extrínsecos, miren cómo se los dicen acá, que son los más superficiales del dorso o la espalda, y otros que se denominan intrínsecos. Los intrínsecos los veríamos mañana. Es una clase realmente bastante corta y bastante sencilla. Entonces, ¿quiénes son los músculos o cuáles son los músculos extrínsecos del dorso? Tenemos al trapecio y al dorsal ancho como los más superficiales o externos de dichos músculos. Si disecamos estos, miraríamos los que nos restan, que son elevador de la escápula o del ángulo de la escápula o angular del omóplato, romboides menor, romboides mayor, cerrato, aquí nos falta uno que es el cerrato posterior y superior y el cerrato posterior e inferior. Entonces los vamos a describir, vamos a decir sus inserciones y eh, sus funciones. Vamos a empezar con el músculo trapecio, que ustedes ya lo conocen, porque lo miramos dentro de los músculos de la nuca. Con los músculos de la nuca nosotros decíamos que el músculo trapecio es el más externo. Se inserta en la línea nucal superior y consta de tres porciones, según la dirección de sus fibras. Una porción descendente, una porción transversa y una porción ascendente. La porción descendente, como yo se los dije, se inserta en la línea nucal superior y el ligamento nucal hasta la séptima vértebra cervical. La porción transversa se inserta desde la séptima vértebra cervical hasta la tercera torácica. Sus fibras se dirigen lateralmente y terminan insertándose en el acromion de la escápula. La porción ascendente se inserta desde la 12ª vértebra torácica, las apófisis espinosas, cabe aclarar, ¿no? Hasta la cuarta, vértebra torácica y sus fibras se dirigen de manera superior y lateral y se inserta junto con la porción transversa en la porción o en el labio superior de la espina de la escápula inferior, no, sí, superior, como ya lo habíamos dicho en escápula, eh, de la misma. ¿Listo? Sí, ustedes se dan cuenta que es un músculo grande y puede tomar punto fijo en dos posiciones diferentes. Si el trapecio toma punto fijo en la espina de la escápula, quiere decir que se contraen estas fibras, pueden ocurrir dos cosas. Si se contraen ambos trapecios, se extiende la cabeza, tal cual como pasa con el esternocleido mastoideo. Si se contrae uno solo, la cabeza rota contralateralmente. Es decir, si se contrae el izquierdo, la cabeza rota para la derecha. Si se contrae el derecho, la cabeza rota para la izquierda. Con eso hemos dicho el músculo trapecio. Si de pronto alguien no puede entrar a la reunión, a la clase, que avise temprano. ¿Vale? Muy bien. Luego nosotros tendríamos al dorsal ancho, pero vamos a seguir el orden que nos propone la anatomía de Pro. Vamos a seguir con el elevador de la escápula. El elevador de la escápula es un músculo que se origina acá en el ángulo de la escápula. ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos de las inserciones en la escápula, decíamos en el borde superior estaba el homoyoideo, que hace parte de los músculos infrayoideos o laterales del cuello. Y acá en el ángulo, el elevador de la escápula o del ángulo de la escápula o angular del omóplato. Se lo conoce con esos nombres. Presenta cuatro cabezas, como ustedes se dan cuenta, y se dirigen a las apófisis posteriores de las cuatro primeras vértebras cervicales, es decir, atlas, axis, C3 y C4. ¿Listo? A las apófisis posteriores de los procesos transversos de las vértebras C1 a C4, atlas, axis, C2
y perdón, C3 y C4. Obviamente C2 también está incluido, sino que se llama axis. Cuando toma punto fijo en la porción cervical, eleva, como su nombre lo dice, la escápula. Cuando toma punto fijo en la escápula, lateraliza el cuello hacia el lado que se contrae. Y generalmente, pues, salvo que se esté tensando mucho, no se contrae de ambos lados, o al contraerse de ambos lados, pues digamos que se contrarrestan las fuerzas, entonces no se produce movimientos de lateralización, ni de extensión, ni de flexión. Si algo levemente de extensión sería probable. Si seguimos en sentido inferior, nos encontramos nosotros con el músculo romboides menor y el músculo romboides mayor. Cuando nosotros mirábamos escápula en huesos del miembro superior, decíamos que acá en el borde medial y posterior de la escápula se inserta los músculos romboides menor superiormente y romboides mayor inferiormente. ¿Listo? Estos músculos se dirigen medialmente hacia las apófisis transversas y ligamento nucal de las vértebras de la séptima vértebra cervical a la quinta vértebra torácica, otros dicen cuarta vértebra torácica. Si ustedes lo leen del libro de Pro, hace entender como que los dos se insertan en toda esa extensión. Realmente el romboideo menor se insertaría entre la séptima y la primera, sí, y el romboideo mayor entre la primera torácica y la cuarta o la quinta, ¿vale? ¿Qué función tiene estos músculos? Cuando toman como punto fijo la columna, aproximan, obviamente, la escápula. Y cuando toman punto fijo en la escápula, no podría ser, ¿cómo decirlo? Solos, sino que tendrían que contribuir con el dorsal ancho y contribuirían en la aducción del brazo por encima de los 90 grados. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que pues, dentro de los principales aductores estaba el músculo deltoides, pero especialmente hasta los 90 grados, y cuando pasa a los 90 grados entran a contribuir otros músculos y debe desplazarse la escápula en la articulación que forma con el serrato anterior para poder eh, permitir una mayor movilidad de la extremidad superior. ¿Listo? Muy bien. Luego tendríamos el serrato posterior y superior, que en este no lo estamos viendo. Vamos a ver si nos lo muestran acá. Bueno, entonces antes de ver el serrato posterior y superior, veamos el serrato posterior e inferior. Es un músculo plano que se origina acá en la fascia toracolumbar. ¿Sí? Hay una fascia debajo de este músculo del dorsal ancho que se denomina fascia toracolumbar. Miren, acá está. ¿Sí? Entonces se origina en la fascia toracolumbar y se dirige lateralmente hacia las últimas 4 costillas. Aquí lo ven ustedes. Y tendría 4 cabezas y se dirigen cada una a las 4 últimas costillas. Y como ustedes se dan cuenta, para nosotros verlo, hay que disecar el músculo dorsal ancho, puesto que está cubierto por el mismo. Cabe aclarar acá, el serrato posterior y superior asciende las costillas, ahora lo vamos a decir igual, y el posterior e inferior desciende las costillas. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos nosotros el músculo dorsal ancho finalmente, que es como el más grande de este grupo, ¿sí?
Tiene unas fibras que se dirigen desde la parte central de la columna en su porción torácica y vertebral, en lo que denominamos la fascia toracolumbar, y se dirigen de forma oblicua y lateral hacia el húmero. Cerca del húmero ocurre un evento que se llama eh, rotación, lo denominan así como rotación, donde las fibras que eran inferiores pasan a ser superiores y las fibras que eran superiores pasan a ser inferiores. ¿Listo? Eh, Estas fibras se terminan insertando en la cresta del tubérculo menor del húmero. Si ustedes leen el PRO, les dice que en el surco intertubercular, y no es que sea mentira, recordando también lo que decíamos del pectoral mayor. Sí, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor, que son los músculos que se insertan ahí, efectivamente se insertan a la larga en el surco intertubercular. Pero con los fines de ser un poco más precisos en su descripción, nosotros diremos que el pectoral mayor se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Y el dorsal ancho se insertaría en la porción interna de la cresta del tubérculo menor. Y más externamente, quien estaría es el redondo mayor, porque esa era la mnemotecnia, un ancho, perdón, entre dos mayores. La principal función del músculo dorsal ancho es la de aducción, o sea, a un aproximador del brazo. ¿Listo? Tiene función también en la extensión del brazo, aunque sabemos que el principal extensor del brazo y especialmente pues del antebrazo es el tríceps, pero contribuye en la extensión del antebrazo. Y tiene una función importante cuando toma punto fijo en el húmero de elevar el tronco. ¿En qué casos podemos ver nosotros esto? En los casos de, por ejemplo, los alpinistas o las personas que trepan. ¿Sí? Cuando una persona trepa, lo que hace es fijar los brazos y con la fuerza del dorsal ancho empujar el tronco hacia arriba. En otras palabras, es lo que las personas pues, que practican la calistenia hacen cuando hacen una barra o la llamada dominada. ¿Sí? Se cuelgan de la barra, los brazos estarían como puntos fijos, en ese caso del dorsal ancho, y el tronco se eleva por acción de este músculo. Entonces, para los que les gusta la musculación y esta parte, pues uno de los ejercicios que mejor trabaja eh, al dorsal ancho, pues son las dominadas o pues el escalamiento en roca o este tipo de actividades deportivas. Como detalle anatómico, debajo del dorsal ancho pasan un músculo que ustedes se dan cuenta es el oblicuo externo. Ese músculo hace parte de los músculos del abdomen. El oblicuo externo, como ustedes recordarán, por lo que se miró en miembro inferior, se inserta en el labio externo de la cresta ilíaca. ¿Sí? El dorsal ancho alcanza a, por decir así, unirse con el músculo eh, oblicuo externo, ¿sí? Y se inserta, no digamos que directamente el oblicuo externo se inserta en la cresta ilíaca, sino que lo hace a través de el músculo oblicuo externo, que el dorsal ancho, perdón, se inserta directamente, no es que se inserte directamente en la cresta sacro, su labio externo, sino que por decirlo así, lo hace a través del músculo oblicuo externo. Y se forma un espacio visible en la parte del dorso, se forma un triángulo, ¿sí? Que se denomina el triángulo lumbar, como se le dice ahí, que también se conoce con el homónimo de Louis Petit, porque seguramente él es quien lo describió, ¿vale? Eh, Eso con respecto al dorsal ancho. Nos quedaría por ver
el serrato, verlo de literalmente, verlo, porque está debajo de la escápula, el serrato posterior y superior. Esta imagen que les presenta el atlas aquí es importante. Esto se denomina un corte axial. Esto es lo que uno vería, obviamente en escala de grises, en una tomografía o en una resonancia, con mucha mayor claridad en una resonancia, pero con cierta definición en una tomografía. Vamos a ver nosotros las estructuras desde el centro. En el centro tendríamos la médula espinal, el canal espinal, ¿sí? Es decir, que aquí está el cuerpo de la vértebra, los procesos transversos, la lámina, ¿sí? Acá el pedículo y las apófisis espinosas. En la parte anterior tendríamos entonces, bueno, tejido adiposo, acá vienen las fascias, como ustedes saben, la fascia cervical externa, luego vienen otras dos se llama una que es la carotidia, la vaina carotidia, y otra que se llama la pretraqueal y otra que se llama la prevertebral. Y me separan cada uno de estos espacios. Si yo me voy al dorso, que es lo que estamos viendo hoy, tendríamos entonces la capa más superficial, que ya dijimos está representada por el músculo trapecio, al menos a este nivel, porque es un corte a nivel de C6. Si me dijeran es a nivel de L2, pues no sería el trapecio, sino que sería el dorsal ancho, pero este es un corte a nivel de C6. En C6, evidentemente, es el trapecio. Debajo del trapecio, entonces ya nosotros encontraríamos los músculos romboideos, menor y mayor, ¿sí? Claro que sería arriba y abajo, no necesariamente a un lado y al otro, mejor dicho, no a un lado y al otro, sino el uno encima y el otro debajo. Si esto es C6, entonces uno eh, pensaría que el músculo que está aquí debería ser, si estuviéramos en C7, pues debería ser el romboideo menor. Como estamos en C6, pues el romboideo menor no está y los que están acá son los músculos intrínsecos de la espalda. ¿Listo? Lateralmente estaría el elevador de la escápula. Por recordar los músculos del cuello, acá pues tendríamos el más externo, el esternocleidomastoideo. Debajo tendríamos los infrayoideos, el más lateral sería el homoyoideo, el más externo sería el esternoioideo y los que encontramos acá sería el que encontramos aquí sería el esternotiroideo, porque está un poco abajo en C6. Si estuviera más arriba, diríamos que es posible que sea el tiroideo. ¿Listo? Acá tenemos la misma imagen, sino que es a nivel, miren, como yo les digo, de L2. En L2 no diríamos que es el trapecio. En L2 cambia. En L2 estaría acá afuera el dorsal ancho, como se los muestra aquí. ¿Sí? Y aquí nosotros miraríamos los músculos intrínsecos de la espalda. Este músculo que les están mostrando aquí a nivel de L2, mañana lo vamos a ver, se llama erector espinal, ¿sí? Que tiene 3 fascículos. Es un músculo grueso, potentísimo, eh, que representa la parte más anterior y medial de la línea, perdón, sí superficial de los músculos intrínsecos del dorso. Y lateralmente nosotros encontraríamos el oblicuo, perdón, el dorsal ancho. Luego encontraríamos estos que son oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, que esos los vamos a ver en los músculos del abdomen, pero no es además irlo resaltando ahorita. Es simplemente para entender la imagen que nosotros miramos en un plano diferente, que probablemente esto es con lo que ustedes más se deben familiarizar, porque es lo que van a ver en las imágenes de ayudas diagnósticas. Igual tampoco es que sea súper relevante, pues uno ahí lo que puede encontrar generalmente son abscesos o tumores, pero distinguir cuál es el plano muscular, por ejemplo, y acá el plano ya digamos, de la cavidad abdominal, que obviamente estaría profundo al último músculo, que es el transverso del abdomen, y acá que estaría el cuadrado lumbar. Muy bien. Bueno, a ver qué más imágenes tenemos acá. Estas ya son de los músculos intrínsecos. Estos ya los vieron, me imagino,
la clase de cuello, que son los profundos de la nuca, donde están recto posterior y menor, recto posterior mayor, oblicuo superior y oblicuo inferior, los interespinosos, y debajo de ellos deberían estar debajo y lateral, los multífidos. Bien, estos ya son los músculos intrínsecos, de esto hablamos nosotros mañana. Dicho eso, vamos al atlas de acá para hacer un pequeño repaso de lo que hemos dicho hoy, que es muy simple. Tenemos entonces piel, tejido celular subcutáneo, fascia, y retiramos la fascia y encontramos músculo trapecio, insertándose línea nucal superior, su porción descendente, descendiendo como su nombre lo indica, e insertándose también en el ligamento nucal de las 7 vértebras cervicales correspondientes. La porción transversa insertándose de C7 a T3 y dirigiéndose hacia el acromion de la escápula, y la porción ascendente insertándose de T3 o T4 a T12 y dirigiéndose hacia arriba, hacia la espina de la escápula, y en conjunto con la porción transversa insertándose en el labio posterior de la espina de la escápula, haciendo la acción de, si se contraen ambos músculos, extender la cabeza. Si toman punto fijo en la línea nucal, pueden hacer la elevación de la escápula o la elevación de los hombros, ¿sí? Que es parte de lo que se evalúa también al evaluar el onceavo par craneal, que es el accesorio, que por cierto es el que inerva este músculo. Puede elevar también los hombros, y de hecho así también ustedes ven que lo trabajan las personas que hacen culturismo. Elevan los hombros con peso para trabajar el trapecio. Y cuando se contrae de un solo lado, genera la rotación de la cabeza hacia el lado contrario, igual que lo hace el músculo esternocleidomastoide. Debajo de él encontramos nosotros a este otro músculo, que es el dorsal ancho, entonces que se origina, por decirlo así, en esta que se llama la fascia toracolumbar, que se inserta desde la porción torácica, más o menos desde T8, T8, T9, T10, T11 y T12, ¿sí? Y toda la columna lumbosacra, que se dirige de forma oblicua y lateral hacia el húmero, y que termina insertándose en la parte anterior del húmero, en la cresta del tubérculo menor del húmero, que su principal función es la de la aducción, o sea, es decir, la aproximación del brazo, y que si toma punto fijo en el brazo, eleva el tronco, como en los movimientos de las personas que practican el alpinismo o la escalada en roca o este tipo de actividades, o las denominadas dominadas. Debajo del trapecio encontraríamos nosotros aquí a plena vista, simplemente haciendo la disección de piel y tejido celular subcutáneo, encontraríamos nosotros el músculo parte o algo visible, el músculo romboideo mayor. Porque este que está aquí es el subescapular. Perdón, subescapular es anterior. El infraespinoso, porque es posterior, el lapsus mío. Y acá estaría el redondo mayor. Y encima el redondo menor. Pero esos hacen parte de los músculos del miembro superior, entonces esos ahorita mismo no los vamos a estudiar, pero es importante que los tengan en cuenta. En esta mera vista del dorso, habiendo disecado solamente la piel y el tejido celular subcutáneo, miraríamos una pequeña parte cubierta por el músculo trapecio del romboides mayor. Acá encontraremos el infraespinoso y acá el redondo mayor, que ese se dirige hacia el miembro superior. Una vez yo quito el músculo trapecio, entonces ya puedo ver los otros músculos, que son el angular del omóplato o elevador de la escápula, que ya dijimos se inserta
en el ángulo de la escápula y las apófisis posteriores de los procesos transversos de las vértebras 1, 2, 3 y 4, es decir, atlas, axis, C3 y C4. Que su función, si toma punto fijo en la porción cervical, es elevar la escápula, y si toma punto fijo en la porción escapular, es lateralizar el cuello. O la cabeza, pues. Si vamos inferior, entonces encontramos romboideo menor y romboideo mayor. Romboideo menor que se inserta en la porción posterior y superior del borde medial de la escápula y que se dirige oblicua y medialmente hacia C7 y T1. Y romboideo mayor que se inserta también en la porción posterior y en este caso inferior del borde medial de la escápula y se dirige oblicua y medialmente hacia C7, T1, T2, T3, T4 y a veces T5. Que la función de estos músculos es, si toman punto fijo en la porción vertebral, aproximar, o sea, generar una rotación interna de la escápula. Y si toman punto fijo en la escápula, contribuyen con la lateralización y ascenso de la misma en los movimientos del miembro superior, especialmente la abducción, por encima de los 90 grados. Luego, si retiramos el dorsal ancho, entonces encontramos nosotros aquí el serrato posterior e inferior que se origina en la fascia toracolumbar, ¿sí? Que se inserta a nivel de las 4 últimas costillas, primera, pues 12ª, 11ª, 10ª y 9ª costillas, y se dirige medialmente y se inserta en la porción tóraco-lumbar de la columna vertebral, y que la función que tiene siempre va a tomar como punto fijo la parte vertebral, es descender las costillas. Y cuando ya quitamos estos músculos, incluyendo la escápula, encontramos nosotros el músculo serrato posterior y superior, que se inserta de la segunda a la cuarta, otros dicen a la quinta, creo que en el PRO dice a la quinta. Eh, no, sí, es de la segunda a la quinta, o sea, está bien como lo describen aquí en el, en este atlas. Sería segunda, tercera, cuarta y quinta, así está bien descrito. Se inserta entonces en las 3 primeras vértebras torácicas, T1, T2, T3 y alcanzaría a insertarse también en T4. Y se dirigirían sus cabezas a segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Su función es contraria a la del serrato posterior e inferior y consiste, miren la diferencia en las fibras, son al revés, consiste en ascender o subir las costillas. ¿Listo? Bien, y con eso hemos visto todos los músculos extrínsecos del dorso. Mañana miraríamos los músculos intrínsecos del dorso, ¿vale?
haríamos la clase mañana en la tarde. Si no pueden por alguna razón, me escriben con su representante. Ahora les mando el video de esta clase y de la anterior clase porque la próxima semana ya nos tocaría hacer examen. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, disculpe, para el parcial práctico, es que, pues, hablo por mí, ¿no? Para mí sería, la verdad, un tanto complicado si pondría imágenes de cadáveres, ya que, pues, prácticamente no fuimos a anfiteatro a mirarlos, ni tenemos experiencia. No les pondría, o sea, no les pondría una imagen que nosotros no hayamos visto aquí en la clase. Una imagen de un cadáver, si yo no la he mostrado, no la pondría. O sea, yo solamente pongo imágenes de lo que hemos mostrado en clase. Por ejemplo, cuando en huesos preguntamos, puse las fotos de los huesos, eran fotos sacadas de este atlas que nosotros las vimos durante las clases. De lo contrario, no lo sacaríamos de ahí. ¿Algo más? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Como les decía, era una clase cortica, esto no es difícil. Tampoco voy a ser tan minucioso con las preguntas porque nadie se les va a morir porque no sepan qué hace el cerrato posterior y superior. Estamos en anatomía y tenemos que evaluarlo, tenemos que verlo. Sí, saben que siempre hago énfasis, en lo que yo hago énfasis, pues es como lo más relevante que van a ver ustedes adelante. Sí, Profe, disculpe, sí, una pregunta. Usted anteriormente, en la anterior clase, dijo los músculos accesorios de la respiración. Entonces, sí. ¿eso será el esternocleidomastoideo, el escaleno, los intercostales, Son el el pectoral esternocleidomastoideo, menor? los escalenos, los tres escalenos. Los intercostales tienen una función fisiológica en la respiración, que es lo que nosotros habíamos dicho. Es decir, sí participan activamente en la respiración normal los eh, intercostales, pero pueden tener una participación patológica, o no por llamarlo patológica, sino, como les decía, en la insuficiencia respiratoria, que se contraen con violencia y eso es un signo siempre de insuficiencia respiratoria. Entonces, el uso de la musculatura accesoria, como esternocleidomastoideo, eh, los, los músculos escalenos, que son los que elevan las costillas, y la contracción violenta, es decir, más allá de su funcionamiento usual o normal o su aporte normal, en la inspiración de los externos y en la expiración de los internos e íntimos, pues se considera un signo siempre de insuficiencia respiratoria. Verán, les muestro. Bueno, esta era la imagen en la que hablamos de eso. Eso sí es importante y por eso me voy a detener. Miren, nosotros tenemos usualmente el principal músculo que se encarga de la ventilación, es decir, de meter y sacar aire, es el músculo diafragma. Al contraerse y relajarse, es decir, cuando se contrae, él se aplana, el volumen torácico aumenta, la presión, acuérdense que la presión es una relación entre fuerza y área, en el caso de los gases, sería de volumen, al aumentar el volumen cae la presión y la diferencia de presiones entre la atmosférica y la de los pulmones permite que el aire ingrese. Cuando el diafragma se relaja, es decir, se hace más pequeño, la cúpula se eleva, disminuye el volumen intratorácico, aumenta la presión
y por diferencia de presiones, al superar la presión atmosférica, el aire de los pulmones es exhalado. El principal músculo que interviene en la función ventilatoria es el diafragma. Y también los músculos intercostales, si bien su participación es pequeña. Los músculos intercostales externos que elevan las costillas, al elevarlas amplían el volumen de las costillas, del tórax, participan en la inspiración. Y los internos e íntimos que descienden las costillas, es decir, reducen el volumen torácico, participan en la expiración. Sin embargo, el porcentaje en el que estos músculos contribuyen a la al proceso de la ventilación es mínimo, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a correr, o bueno, yo estoy caminando o ahorita estoy de pie, generalmente no tengo la necesidad de usar estos músculos, solamente uso el diafragma. Yo voy a correr, entonces ya tengo que hacer un poquito más de esfuerzo respiratorio. Ahí me empiezan a colaborar estos músculos, que también, vale la pena decirlo ahorita, también participan músculos del abdomen. Por eso es que ustedes ven que cuando uno se fatiga, no solamente por el volumen que aumenta la cavidad torácica y desplaza el abdomen, y que también el aire pasa a la cavidad gástrica, no solamente por eso uno mira el movimiento abdominal, sino porque los músculos rectos del abdomen y el oblicuo los oblicuos y el transverso del abdomen también participan en los procesos extenuantes de respiración, en un proceso activo de la respiración, ¿sí? Eso es, digamos que hasta ahí sería normal. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria? Que se activan todos estos músculos y uno lo ve al paciente sentado, respirando rápido, cansado, fatigado, y aparte de eso, uno mira que tensiona el cuello y mira cómo se contrae el esternocleidomastoideo, es decir, está usando músculos accesorios de la respiración, que es estos que le señala el néter acá, esternocleidomastoideo y escalenos. Hasta ahí decimos que son accesorios. Y aparte de uno ver que está tensándose el cuello, puede ver que los espacios intercostales cada vez que el paciente respira se hunden, se marcan, que las costillas tiran hacia arriba y hacia abajo con violencia. Eso se llaman tirajes intercostales. Tanto el uso de músculo de accesorios de la respiración como los tirajes intercostales, como la respiración exagerada abdominal, es decir, que uno lo ve cansado, ayudándose con el abdomen para respirar, contrayendo los músculos del cuello para respirar, sufriendo tirajes intercostales. En ese momento, cualquiera de esos signos, especialmente el uso de estos músculos y los tirajes intercostales, se vienen a convertir en signos indiscutibles de insuficiencia respiratoria. ¿Listo? ¿Ahí quedó claro? Bueno, Sí, doctor. eso es entonces. ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces mañana tipo 1:30 o 2 hacemos la clase que nos resta. Eso es todo, muchachos. Ya nos vemos. Ah, y ahorita les mando a su representante los videos de estas clases. De las de ayer y de la de hoy, para que vayan estudiando. Y ya vemos más para cuándo hacemos el examen.